Hay un tema central ahora en la discusión en torno al coronavirus. ¿Qué hacemos con el AMBA? En realidad esa sería la gran pregunta. Creo que ya debe haber comenzado la reunión tripartita entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional y el gobierno porteño. Hablan de extenderla hasta julio. El 12. 12 de julio. 12 de julio. Es entendible por el lado de la complejidad en Buenos Aires, por la cantidad de casos. Ya creo que hoy superaron los 700 y pico. Por ese lado, digamos, es entendible, pero también el reclamo de la gente, que empezó a volverse loca cuando le dijeron que había que aguantar casi un mes más, por el encierro, no solo el encierro, sino la cuestión económica. Se está derrumbando y la verdad que no encuentro o no se encuentran indicios de cómo vamos a hacer para poder atravesar lo que queda de la pandemia y la pospandemia en el caso que hubiere. Supongo que sí, una pospandemia. Y eso es lo que se plantea en Buenos Aires. Nosotros acá en Córdoba está de alguna manera controlado el tema, por lo menos centralizado, focalizado, visto. Estuvo mucho éxito el fin de semana los operativos en Villa Libertador. Todavía no está el total definitivo de la cantidad de casos que se han detectado allí, pero estuvo muy bien controlado, donde se hicieron todas esas acciones focalizadas, pero la provincia de Buenos Aires no se puede controlar. Es muy difícil, porque ya hay un límite, que me parece que es el normal, un límite que la gente aguanta encerrado y el límite que pone la economía. Yo también supongo que el Estado ya también tendrá su límite, ya no tengo más. Y bueno, puedo fabricar dinero, pero cuanto más dinero fabrique hoy, la pospandemia será aún peor. ¿Cómo voy a salir de la pospandemia si ya me gasté toda la inflación antes? Ya no vamos a tener ni para la inflación. Y ahí me parece que está centrada la discusión, donde no se le encuentra la vuelta a lo que hemos hablado aquí, un término medio, un término equilibrado, que pueda contener las dos cosas. Cuesta entender que no haya nadie que pueda hacer que esas dos cosas sean compatibles, porque lo son en la realidad. No se puede combatir la pandemia si no tenemos plata. Así de simple. Pero ¿cómo generamos la plata? La máquina del Estado. ¿Y cómo la pagamos después? Va después un billón claro, de pesos, digamos, de emisión. Porque después eso se transforma en inflación. ¿Y cómo vamos a sobrevivir a la inflación después? Bueno, ahí están, esta es un poco la discusión que hay en la provincia de Buenos Aires, que está arrastrando de alguna manera al resto del país, porque también va ralentizando, Claro. va ralentizando el inicio de todas las actividades o de algunas productivas en el resto del país. Y ese es un problema muy, pero muy complicado. Para que se entienda de cifras, son Sí. 999.000 millones, Sí. y después viene el billón. El billón. O sea, han emitido 999.000 millones de pesos. Un billón. Y ahora viene el billón. El billón. Para que sepa la gente más o menos, para que empiece a ponerle cero en la cabeza. Lo que no te sucede, entra la plata en la Lo que cabeza. sucede es que cada vez que uno imprime dinero, tiene que tener un respaldo por ese dinero. Y si uno no tiene ese respaldo, eso se transforma automáticamente en inflación. Así que no sabemos dónde va a terminar, ni cuándo va a terminar esto, ¿no? Yo lo escuché a Esper. Sí. ¿Te puede gustar o no lo de Esper, lo de Kachanowski? Sí, es una posición, Una digamos, posición, digo, cada uno composición. tiene su ideología. Pero lo escuché a Esper este fin de semana, dijo él, le preguntaron, ¿y usted si lo llama Fernández Boy? Me dijo, no tengo problema. Lo debió haber hecho Sí. el 20 de marzo, cuando se armó el comité. Bueno, lo decíamos acá también. Sí. Que se armó un comité sanitario, debió haber armado Alberto Fernández Comité económico. un comité de economistas especializados para acompañar, Sí. no para interferir, como hemos dicho acá, sino para acompañar el desarrollo de la pandemia. Por un lado, atacar el virus y cuidar el sistema de salud, y por otro lado, tratar de que no se desmadre la economía como ha ocurrido. Sí. Para evitar lo que estás hablando, la pandemia económica que se viene, que va a generar muchísimos enfermos.
Sí, sí, deprimido, obviamente. No, pues ya estresado, los está generando. el corazón, un montón de gente Ya los está que ha perdido, generando. 1 millón de personas ya perdieron el laburo. Sí, sí. 1 millón de personas en la Argentina. Y dijo, yo si me llaman voy. Porque se picotearon ahí en el programa de Mirta Legrand con el que era ministro de Seguridad. Bernie, con Ritondo. Ritondo, con Cristian Ritondo. Entonces le preguntaron, ¿usted iría? Pero por supuesto que iría. Lo debió haber hecho, me hubieran llamado el 20 de marzo, también hubiera ido. Bueno. ¿Qué sé yo? Por lo menos no sé cómo será, si con Esper, con varios, Kachanowski, con lo que sea, de izquierda, de derecha, del centro, de arriba, no sé. Alguien, digo yo, que me resulta imposible entender que nadie, pero nadie, le encuentre la vuelta a cómo manejar estas cosas. Cómo hacer viable, obviamente, la zona del Gran Buenos Aires es una zona complicada. Pero alguien tiene que diseñar algún sistema de funcionamiento. Pero si acá se ha hecho, por ejemplo, el viernes nosotros acá anunciábamos, se abre ahí una pandemia en Villa Libertador. El gobierno diseñó un sistema y el resto de la ciudad siguió sin abandonar la flexibilización. Y allí se focalizó la atención y me pareció correcto. ¿Y se controló? Y se controló, no sé cuántas manzanas hay bloqueadas. 25. 25. Que no salieron, que se controlaron y bueno, continuará ahora el trabajo de los epidemiólogos. Pero me parece que hay una cuestión, ¿cómo no lo pueden hacer en Buenos Aires? Hay en Buenos Aires una cuestión cercada, pero no pueden contener a la gente, porque la gente necesita guita, necesita comer. Y hay otros que tienen unos pesos y necesitan libertad. Y eso también enferma la falta de libertad. Llevamos más de 3 meses. Ese es el problema, que hay que sacar las cuentas, ¿no? Se nos está pasando el año, ya estamos en la mitad del año, encerrados. Eso no es fácil resistirlo, no es fácil resistir. Y eso parece ser que no lo tiene en cuenta como un elemento que va degradando a la gente. Entonces el Estado genera, hablo del Estado, porque no quiero hablar del gobierno por una cuestión partidaria, digo que el Estado con este tipo de medidas degrada también la condición de vida de la gente. El encierro no es natural, al menos para los que creemos en las libertades individuales y todo tipo de libertades. Es complicado mantenerse. Bueno, el primer mes más o menos, el segundo no sé, y el tercero ya es complicado. Y a eso, si hay gente con necesidad, súmele la necesidad. Porque también es una realidad que para el Estado le es imposible estar puerta por puerta asistiendo. Asiste a algunos, a los que llega, bueno, los más vulnerables, pero también hay gente que no es atendida porque el Estado interpreta que no merece atención, porque las planillas no sé qué dicen y porque están mal hechos los estudios o porque no lo hicieron. Entonces hay gente que es atendida y gente que no es atendida. Y me parece que hay una ebullición ahí abajo que ojalá se pueda contener, pero está complicado. Sumale la incertidumbre que genera la frase, por ejemplo, de un ministro como Ginés González García, que es un hombre valioso, según lo que uno ha leído, lo ha seguido. Bueno, está el hombre ahí, pero tiene un glosario de frases que dan para la preocupación también. El hombre arrancó en febrero diciendo, por ejemplo, tengo más miedo al dengue que acá no va a llegar nunca el coronavirus. Bueno, ahora le agregó otra, dijo, podríamos haber empezado antes con los testeos. Lo viene diciendo el doctor Zavala. Hace como 3 meses. Nosotros, acá en este programa. Los testeos, bueno, hubiera empezado antes, capaz que tendríamos hoy un panorama más alentador. Bueno, lo vamos... Aldo.